Seguimos con más en Radio Panamá y tal cual como hemos anunciado más temprano, Panamá hizo cambios importantes en el tiempo de cuarentena a los pacientes COVID, también en las disposiciones de aislamiento para los pacientes que han estado en contacto con pacientes COVID positivo. Esta mañana está con nosotros el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud. Doctor Sánchez Cárdenas, bienvenido una vez más a Radio Panamá. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias Alexander, un placer estar aquí contigo y todos tus oyentes. Muchas gracias. Esta mañana leí prácticamente todo el decreto tratando de explicar a los oyentes estas nuevas reglas del juego, por decirlo de alguna forma, pero estoy recibiendo a esta hora todavía preguntas y comentarios y creo que vale la pena hacer un recuento y explicarle a los oyentes tal vez de una forma más sencilla por qué se han hecho estos cambios y cuáles son los más importantes a su juicio. Sí, mira, las enfermedades y sus variantes tienen diferentes cursos, diferentes formas de presentarse, diferentes duraciones en el tiempo. Y el COVID es un virus en esta variante del Omicron que, como todos saben, ya es un virus muy contagioso, excesivamente contagioso. La cantidad de pacientes que se contagian en menos de 48 horas es increíble. Pero gracias a Dios está siguiendo la evolución normal de los virus también, que los virus se van mutando, se van variando, pero cada vez con menos posibilidad de causar más daño al ser humano. Pero la cantidad de virus que se producen y se replican para contagiar es enorme. Pero el cuadro clínico de ellos es un poco más corto que el cuadro clínico de las otras variantes. Antes, por ejemplo, un cuadro clínico de la alfa, por ejemplo, duraba hasta 10, 12 días. Quiere decir la enfermedad. Y después vino la delta, que duraba más o menos 10 días. Ahora el Omicron tiene un periodo de incubación mucho más corto porque contagia mucho más rápido. Son 2 días antes de que aparezcan los síntomas y su efecto dura 5 días, 5 a 6 días. Entonces, por eso es que se van adaptando los tiempos de cuarentena, los tiempos de aislamiento se van aislando, se van configurando a medida que el cuadro clínico va también disminuyendo la duración en el tiempo. Ese a su juicio es el cambio más importante, que ahora una persona que resulta positiva, en vez de estar 10 días como estaba hasta ahora en aislamiento, ahora son 7 días. 7 días porque durante ese tiempo ya ha pasado la fase aguda de la enfermedad y ha pasado también la posibilidad de contagiar a otras personas que tienen el virus. Con el Delta era diferente, había más cuadro clínico severo y había más posibilidad de que al 10º día, 11º día todavía esa persona tuviese posibilidad de contagiar a otros. 7 días que se cuentan a partir de cuándo, doctor. Yo creo que esa es una de las principales preguntas que me llega. Normalmente debería ser desde el momento en que el paciente sienta los síntomas, ¿verdad? Debería ser, pero como la variedad de síntomas es tan grande y la percepción de las personas para darse cuenta cuando le aparecieron los síntomas es muy variable también, se toma entonces lo certero, lo más lógico, que es en el momento en que se haga la prueba positiva, esta resulta positiva. A partir de que se haga la prueba, reciba el resultado, porque a veces hay una diferencia de varios días dependiendo de dónde uno se realiza la prueba. Si te haces la prueba hoy y recibes el resultado mañana, de todas maneras, el día de hoy es el que dice que estás contagiado. ¿Qué pasa con las personas que se hacen la prueba porque tal vez iban para una reunión o para un viaje o porque estuvieron en contacto con alguien, pero no tienen ningún síntoma? ¿Cómo deben actuar? Si sales positivo, eres una persona que puede pasar a la fase aguda de la enfermedad, dependiendo de si eres joven, si estás vacunado, de muchas variantes. Y a partir de ese momento, tú también te constituyes en una persona que puede contagiar a otras. Entonces, tienes que entrar en el protocolo de aislamiento en tu casa, si estás asintomático, y ver si te avanzan los síntomas y vas informando a tu médico
o a las autoridades sanitarias. Ahí es donde aplica, y yo creo que es donde viene un poquito la duda de la gente, según lo que publicó el decreto, ahí es donde aplica lo de la prueba a los 5 días y que hay que hacerse un antígeno a los 5 días a ver si ya puede liberarse de la cuarentena. Explíquenos un poco mejor eso, doctor. Es necesario, por tratarse de una enfermedad tan contagiosa, se tienen que tomar estas medidas extremas. Cuando tú tienes una gripe y ya no tienes síntomas, bueno, ya te salvaste y puedes salir por ahí. Quizás vas a contagiar a uno, pero no a 8, a 10 como lo hace el Ómicron. Entonces sí tienes que tener una prueba que diga que ya no tienes la presencia del virus en tu cuerpo para poder entonces aspirar a estar libre en tus movimientos. Es una medida engorrosa, pero debido a que se trata de una pandemia, debido a que es un virus que tiene la posibilidad de transmitirse rápidamente, es increíble la cantidad de casos que se dan en una familia. Últimamente he visto familias de 5 o 6 personas, todos. Eso con la Delta no se veía. Había 1 o 2, pero ahora son los 5, los 6, los 7 de una familia que se contagian. Entonces, por este virus, por esa calidad, esa cualidad, hay que pedirle a las personas que se abstengan de salir hasta que no tengan la prueba de que están negativos de la presencia del virus. Doctor, ¿usted participó en esas reuniones en donde se tomaron estas decisiones como miembro del Consejo Consultivo? Y se lo pregunto porque me interesa saber cuál es la evaluación que se hizo como grupo de la diferencia entre los vacunados y los no vacunados que también menciona el decreto, ¿no? Hay una diferencia también allí es claramente establecida. Sí, es increíble la cantidad de pacientes que está llegando a los centros de hisopado y cuando tú comparas, y lo hacen todos los directores de área, lo hacen internacionalmente en todos los hospitales, en todas las áreas, cuando tú comparas la cantidad de gente que no se ha vacunado, que no tiene el esquema completo de vacunación y las personas que sí tienen el esquema completo, tú ves una enorme diferencia. La diferencia es fenomenal. Los no vacunados son los que van más a los centros de hisopado, los no vacunados son los que pasan a hospitalización en mayor cantidad, los cuidados intensivos están en un 80% llenos de personas no vacunadas y los decesos también tienen una enorme cantidad de no vacunados. Esto no quiere decir que un vacunado de 80 años va a estar totalmente libre de peligro. No, la constitución inmunológica de los pacientes, desgraciadamente, con el tiempo va decayendo y estos pacientes, los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades graves en su pasado, con obesidad, con una buena cantidad de años encima, son pacientes que también entran en peligro y por eso es la solicitud de que se vacunen, pero que se cuiden a la vez, que se cuiden porque el virus, es más, ya este virus tiene varias variantes, el mismo Omicron ya tiene varias variantes y eso se tiene que ir viendo qué capacidad inmunológica tiene cada una de estas variantes. Vuelvo a repetirte, gracias a Dios la naturaleza le permite al virus replicarse, pero cada vez más se replica con menos posibilidad de hacer daño y de enfermedad grave. Doctor, pero se lo pregunto específicamente por el artículo 5 del decreto divulgado ayer y lo quiero leer para repasarlo con los oyentes también. Dice, artículo 5, deberán realizar cuarentena de 5 días las personas siguientes. 1, que hayan tenido contacto estrecho con paciente positivo y hayan desarrollado síntomas, sea que tenga o no el esquema completo de vacunación. O sea, cualquiera que haya estado con un contacto positivo, tenga síntomas, tiene que hacer el aislamiento de los 5 días. 2, que hayan tenido contacto estrecho con paciente positivo y no hayan desarrollado síntomas, pero no tengan el esquema completo de vacunación. En todo caso, ambos deben hacerse la prueba antígeno el 5.º día, pero allí no dice qué pasa con el que ha tenido un contacto estrecho, no ha desarrollado síntomas y tiene el esquema completo de vacunación. Entonces, ¿no tiene que hacer el aislamiento?
Esa es una parte que en el día de hoy la vamos a discutir para dejarla mucho más clara, porque hay diferentes formas de pensar dentro de los expertos en vacunas. Hay quienes piensan que no deben hacer aislamiento, y hay otros que piensan que se debe hacer el aislamiento. En lo personal, yo estoy por no hacer el aislamiento. Vacunado, no síntoma, debería proceder a hacer su vida normal. Pero es una discusión que se tiene todavía con los epidemiólogos, sobre todo. ¿Y por qué quedó en el limbo así en el decreto, doctor? ¿No pudieron llegar a un acuerdo ayer? Eh, ante, la semana pasada, creo que fue el jueves o viernes. Estamos en esa discusión. Todavía está en esa, o sea, que hoy se espera una nueva reunión en ese sentido por parte Hoy del Consejo tenemos una nueva Consultivo. reunión, sí, y para ver otros temas también. ¿Qué otros temas están pendientes, doctor? ¿Qué piensa usted que podrían todavía ajustarse y evaluarse? Todavía no han mandado la agenda, pero yo pienso introducir el tema de los carnavales, a ver qué vamos a hacer con los carnavales. Porque no hay una oposición oficial todavía, pero ante la Exacto, correcto. situación, como que es evidente cuál debe ser el anuncio, ¿no? ¿Qué Exactamente. piensa usted en ese sentido? No, yo pienso que tengo la impresión de que, y Dios quiera, y Dios me oiga, y Dios me favorezca, de que hemos llegado quizás a una meseta. Desde el día 18 hacia esta parte andamos rondando los números de 10.000, 11.000, y no hemos subido a lo que todo el mundo sospechaba que iba a pasar, que íbamos a llegar a los 20.000 casos. Entonces nos hemos mantenido desde el día 18 en una especie de meseta. No estoy diciendo que sea una meseta, tenemos que evaluar quizás 2 o 3 días más. Entonces yo pienso que, pero como es tan violenta la contagiosidad de este virus, uno puede esperar en cualquier momento que el pico se vuelva a elevar enormemente. Y yo creo que estamos en un momento muy crucial, y sobre todo que tenemos que crear todas las condiciones para que las escuelas abran para los niños sin el menor peligro, la menor cantidad de peligro para estos niños. Pero yo creo que hay que evitar de aquí hasta abril todo tipo de aglomeración, de tal manera que ese proceso que es tan necesario para nuestra niñez se haga lo más tranquilamente posible. Tendremos oportunidad de celebrar carnavales todo el resto de nuestra vida, pero no podemos permitir que los niños estén ausentes de la escuela todavía un tiempo más del que ya han estado. Yo estoy personalmente de acuerdo con usted, doctor. Antes de despedirlo, quisiera que me explicara o repasáramos con los oyentes lo que dice el decreto con lo de las autopruebas, o las que la gente llama las pruebas caseras, y esa nueva disposición publicada ayer. Sí, mira, yo creo que una de las armas que tuvo el Ministerio de Salud para controlar la pandemia durante los meses, los 6 últimos meses del año pasado, fue la implementación de la trazabilidad. Eh, y, pero también es un hecho de que es difícil hacerle trazabilidad a por ejemplo, en el día de ayer hubo 5.000 y picos. Eso significa que hay 15.000 personas a las cuales hay que hacerle trazabilidad. Y la capacidad que se tiene para ello es imposible hacerlo. Entonces yo sí creo y esa es la idea del decreto, permitir que la gente en la casa haga su proceso, su gestión interna en la casa, de diagnosticarse si están positivos o no positivos. Eso es necesario porque las personas tienen que saber y no esperar los cupos en el MINSA y en los hospitales privados para hacerse la prueba. Pero es muy importante que las personas que salgan positivas lo anuncien, se lo manifiesten al ministerio para poder mantener. La data ya se va a perder la data porque es enorme la cantidad, pero tenemos que tener algún tipo de indicadores que nos permitan seguir tomando las medidas que sean necesarias, y mientras más datos de positivos tengamos, más se puede controlar la situación. Y nos permite, por ejemplo, en las casas donde haya personas gerontes, verá, gente mayores, gente con enfermedades crónicas, nos permite llevarle una trazabilidad a esa gente y proteger a los más vulnerables de las enfermedades dentro de la trazabilidad. Yo creo que ese debe ser el objetivo de la trazabilidad en este momento.
Doctor, un mensaje final a los oyentes antes de terminar la entrevista. ¿Perdón? Un mensaje final para nuestros oyentes. Yo creo que usted quiere Mire, lo aprovechar que para ha insistir pasado, en la sí, vacunación, ¿no? no nos asustemos con el Omicron, porque esto ya lo sabíamos. Todo Panamá sabía, porque esto ha sucedido en todo el mundo, que el Omicron es muy difícil de detener, pero el Omicron ya llegó. El Omicron lo podemos controlar si cada uno hace lo que tiene que hacer con sus medidas de bioseguridad, sobre todo evitar la aglomeración, evitar estar en sitios cerrados con muchas personas y sobre todo vacunarse, todas aquellas personas que aún no tienen su esquema, porque sí salva vidas, te protege de no caer en un hospital, sí te protege de no caer en un cuidado intensivo, y eso es sustancial y necesario para nosotros los médicos, que la gente se cuide para poder entre todos detener aún más el virus del COVID. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias, doctor Francisco Gracias, Sánchez Alexandra. Cárdenas, por estar esta Un, mañana con nosotros en Radio un, Panamá. un placer haber estado contigo. Gracias, muy amable. Gracias por sus atinados consejos, como siempre, y quedamos pendientes entonces de esa reunión importante que nos anunció para el día de hoy. Vámonos. 6:54 minutos. Seguimos con más.